La Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social, UNITAS, a través de su programa Organizaciones Defensoras de Derechos, con el objetivo de potenciar la labor de defensa y promoción de los derechos humanos en Bolivia, organizó un espacio de debate llamado Diálogo Formativo, Usos Alternativos del Derecho, realizado del 2 al 10 de marzo de 2017 en la ciudad de La Paz, Bolivia. Luego de una convocatoria abierta dirigida a estudiantes de último año y recién titulados de la carrera de Derecho, se eligió a 20 jóvenes para que participen de este diálogo formativo, donde reflexionaron sobre preguntas que albergan valores, conflictos y decisiones éticas que pueden ser significativas en el ejercicio de su profesión. Estos jóvenes elegidos de diferentes universidades privadas y de la Universidad Pública de La Paz tuvieron el desafío de problematizar su propio proceso formativo y la formación de los abogados en general, sobre las virtudes y falencias que pueden encontrar al momento de utilizar el derecho desde una perspectiva social. Probablemente las normas te dicen que todos son iguales, pero en la realidad práctica hay mucha desigualdad, y no solo económica, social, racial, de todo. Siempre me he visto inclinado hacia la búsqueda de la justicia y creo que es una carrera que te puede permitir acercarte hacia la búsqueda de la justicia como parte de tu ejercicio profesional. Entonces busca ser un justiciero, un apóstol del derecho, y si logras eso, lo demás te va a llegar por añadidura. Que obviamente te alimentan el alma y que te dan grandes satisfacciones internas, que son mucho más que las económicas. Les voy a decir qué cosas se han conseguido para que entiendan también lo positivo de esto. Hemos sacado a un dictador, García Meza. Hemos logrado el enjuiciamiento a un dictador. Quiero llegar a través de mi profesión a tratar, realizar esa transformación social, de buscar un derecho que no simplemente se quede en normas o papeles, sino que pueda expresarse a través de mejorar la sociedad. En 7 sesiones se tocaron temáticas que ayudaron a reflexionar sobre el papel y la situación actual de los defensores de derechos humanos a través de modalidades teóricas y prácticas dictadas por invitados nacionales e internacionales. De alguna forma el derecho de interés público es una forma de trabajar con el derecho y es una actitud diferente hacia el derecho. A partir del derecho de interés público, el derecho se ve como una especie de herramienta que puede promover el cambio social, y se entiende el derecho también como emancipador. Esta combinación, esta interlegalidad, vamos a decirlo así, de derechos, de escalas, de discursos jurídicos, sirven para cuestionar justamente el colonialismo y los sistemas que han marginado y excluido a otras formas de entender el orden, de entender el derecho, de entender la justicia, ¿no? ¿Cómo sé que me estoy enfrentando ante una interpretación hegemónica y no estoy ejerciendo lo que sería la abogacía popular, sino la tradicional? Por lo tanto, las interpretaciones acerca de un derecho, es decir, discutir las categorías jurídicas, dar una nueva interpretación, implica confrontar una serie de acuerdos que se han construido históricamente. Este proceso reflexivo implícito individual hay que tratar de desarrollarlo de manera colectiva, porque si no es muy difícil que se pueda expandir este tipo de actividad profesional. Tenía principalmente la expectativa de ver el derecho desde otro punto de vista, conocer otro tipo de formas de aplicabilidad del derecho, de un derecho alternativo, y realmente he llegado a conocer todo eso. Me gusta que hayamos podido tener perspectivas tanto de otros docentes, de otros lugares, de otras universidades, de otros países. Partiendo de la definición de la abogacía popular y el derecho de interés público, los jóvenes participantes buscaron identificar la manera en que los actores del ejercicio del derecho se perciben entre sí y cómo interactúan, favoreciendo o no un entorno propicio para la defensa y la protección de los derechos humanos. El gobierno, los tribunales, los abogados y la sociedad civil. Esos 4 sujetos, ¿dónde están en nuestro sistema? ¿Cómo los ubicamos? ¿Qué rol político juegan para el uso y la administración del derecho? Se abrió el diálogo para que los participantes se sientan motivados en profundizar sus conocimientos sobre el sistema internacional de derechos humanos y ejercer el derecho de una manera militante con enfoque de derechos humanos. La desconfianza que llega de la sociedad civil hacia nosotros es alarmante. ¿Cómo percibimos a los otros, o sea, a los tribunales?
como antiéticos en su conjunto, y cómo creemos que nos perciben ellos, como instrumentos para todo lo bueno y todo lo malo que eso puede significar. Todo esto nos calificaba como los abogados alternativos, que muchos aquí se pueden asumir o no, pero más o menos es la línea que estamos tomando, que en todo caso nos tiende a judicializar causas colectivas, ¿no? Asumirnos así nos tiende a eso. Y para judicializar causas colectivas nos servía mucho entender qué pasa con el Estado respecto a nosotros y nuestro ejercicio, qué pasa con la sociedad civil y con los tribunales, ¿no? Vamos viendo que las diferencias que existen en los grupos simplemente son piezas de un rompecabezas social que no va a poder armarse mientras estos no puedan definirse, no puedan visualizarse. Me ha parecido bastante interesante para justamente profundizar algunos temas que probablemente en la carrera no los dan. Iniciando con una reflexión histórica de la realidad, los participantes debatieron sobre el pluralismo jurídico como corriente crítica y la mirada que le dan otras ciencias como la antropología. Se abordaron los temas de género, identidad, etnia y se habló sobre el papel que éstas juegan en el contexto actual, logrando sumar así herramientas teóricas para la producción de una nueva forma de derecho. Quiero hablar con ustedes sobre lo que implica el Estado plurinacional, el pluralismo jurídico y, por supuesto, la interculturalidad. Es esencial la política del reconocimiento de la etnicidad o de las diferencias de sexo para la dignidad de la persona. Debemos mirar la diversidad normativa como posibilidad para dirimir conflictos entre distintas tradiciones culturales. No somos todos iguales, así nomás. Por ejemplo, si analizamos procesos de autonomía indígena, tenés una ley pensada bajo la lógica burocrática, estatal, colonial nomás. Entonces, ¿cómo se llega a consolidar un objetivo común? ¿Cómo se llega a humanizar, por así decirlo, todas estas percepciones, respetando sus usos, respetando sus costumbres, respetando sus procedimientos, sin que cada uno tire por su lado, ¿verdad? Como hombres de derecho y sobre todo como comprometidos, gente comprometida con la democracia, tenemos que hacer todo lo posible para reconocer al otro. Lo que hace la antropología política, y no importa las variaciones del nombre que pueda tener, es que estudia dos conceptos súper importantes, ¿no? Una, que es la cultura, que es lo que lo hace muy diferente a otras ciencias sociales, y la otra es el poder. En las estructuras más pequeñas institucionales que se forman, te puedes dar cuenta y te da una visión macro, además, de cómo funcionan realmente las desigualdades, las marginalidades, por qué no funcionan las leyes, qué es lo que está pasando con las instituciones. De acuerdo a la ley de derecho jurisdiccional, si te das cuenta, incluso dice, ¿no?, los temas que se han tocado desde lo mismo que es las raíces y todo eso de los pueblos indígenas, se deberían trabajar todavía todos los delitos y todo eso. Pero uno de los temas importantes es que excluye el tema de género. ¿Se puede usar de manera contrahegemónica el derecho? ¿Ustedes creen que sí? Analizando el contexto político y social, las y los participantes hicieron el ejercicio de pronosticar los efectos que se producirían con el uso alternativo del derecho y las causas que podrían originarlo. Mediante esta dinámica y el conocimiento teórico ya adquirido, fueron visibilizando las posibilidades del uso contrahegemónico del derecho. Hemos entendido también de las anteriores charlas de que el derecho a la vez ha sido fruto de diferentes consecuencias políticas, económicas, sociológicas y demás, pero que siempre han tratado de responder a los intereses de determinados grupos sociales. Que el derecho hegemónico ha sido demostrado como insuficiente, es decir, en el intento de abarcar todas las cuestiones jurídicas. Tres cosas que son básicas para nosotros respecto de lo que va a ser el uso del derecho de forma contrahegemónica, ¿no? Tenemos a la pluralidad, tenemos la ausencia del Estado y tenemos la hegemonía como desigualdad y como inequidad. Consideramos que es importante que para que un derecho alternativo pueda llegar a aplicarse, tiene que haber un reconocimiento amplio de lo que son los derechos humanos a nivel constitucional. ¿Se podría vivir un pluralismo jurídico en condiciones de igualdad de una mejor manera?
¿Se podría implementar una transdisciplinariedad en el ejercicio de nuestra profesión a partir de la incorporación de diferentes profesionales, incluso personas que no tengan profesión pero que tengan experiencias de vida dentro de estas causas? Las y los participantes abordaron el litigio estratégico a través de experiencias exitosas de exigibilidad de derechos humanos. Reflexionaron sobre las distintas modalidades de introducir los estándares internacionales de protección y su discurso en la demanda de distintas poblaciones por una vida digna. Yo considero que más que pasarles un concepto, lo importante es reflexionar sobre qué otras modalidades pueden haber en el marco precisamente de lo estratégico del derecho. Entonces, eventualmente cuando trabajamos el litigio estratégico, pues evidentemente no perder la perspectiva política, que es la justicia, la transformación, pero definir una escala de objetivos, ¿no? Tratar de ir cumpliendo poco a poco lo que es alcanzable, lo que realmente es realizable, y de ahí saltar al otro. Esa es la diferencia con, digamos, un proceso convencional, ¿no? O sea, tu estrategia no está vinculada solamente al objetivo de una respuesta favorable en los tribunales, de la autoridad competente, de la autoridad jurisdiccional específica, sino cómo generas transformaciones de mayor impacto, que además tu caso contribuya a generar normas, políticas públicas, decisiones políticas administrativas, modificar estas representaciones sociales, normas sociales. Entrado a la universidad con el enfoque de derechos humanos, y con el paso de los años empezó a dejar eso de lado porque no veía una oportunidad de trabajo, no veía cómo podía yo desarrollarme hasta que llegué aquí. Entonces me han redireccionado y me han mostrado que existe esta forma de abogacía popular en la que puedes ejercer. Lo que hemos logrado es también decisiones políticas, ¿no? Por ejemplo, la incorporación de 50 barrios a la mancha urbana. La sesión buscó generar un conocimiento más profundo sobre cómo litigar en tribunales nacionales e internacionales desde la perspectiva de los derechos humanos, cuestionándose sobre cómo causas sociales particulares pueden lograr un impacto mayor en la sociedad en su conjunto y convertirse en casos emblemáticos. La sesión mostró una serie de experiencias de incidencia desde la sociedad civil en el marco de alianzas, mesas de trabajo, colectivos y las articulaciones de distintas organizaciones sociales. Se abordaron diferentes alternativas de incidencia o cabildeo en sistemas de protección, como la presentación de informes alternativos para distintos mecanismos de supervisión de tratados de Naciones Unidas, entre otras acciones destinadas a la exigibilidad de los derechos humanos. El uso de los mecanismos internacionales es una posibilidad poco explotada en nuestro país, ¿no? La fuerza que tienen los instrumentos internacionales, sobre todo los tratados, es muy importante, toda vez que los tratados, al ser parte también del bloque de constitucionalidad, amplían mucho más los mecanismos y las posibilidades de justiciabilidad de los derechos y en términos más amplios de la exigibilidad de los derechos humanos. Pero la vía que nosotros hemos optado es la de identificación, como les decía, de avances, logros, de problemas y de hacer propuestas, ¿no? Es decir, le sugerimos al comité que le haga este tipo de recomendaciones al Estado sobre estos temas. Y en la mayoría de los casos sí hemos visto traducidas en las recomendaciones que han hecho los comités, los planteamientos que hemos hecho desde la sociedad civil, ¿no? Por ejemplo, cuando en la ley 348 se planteó la tipificación del feminicidio, ¿no? Ayudó bastante también el mostrar que había habido recomendaciones en el examen periódico universal del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer que recomendaban al Estado boliviano que incorporara en su legislación penal la figura de feminicidio. Yo creo que existe una gran violación de derechos humanos justamente por un enorme desconocimiento o falta de voluntad de conocer de los principios y las principales normativas en materia de derecho internacional de derechos humanos, ¿no? En otro momento se abordó la situación del empleo para los jóvenes en Bolivia. Se mostró un panorama general sobre este, impulsando a un debate crítico y de análisis personal de las perspectivas laborales en el contexto actual. Comentarles sencillamente que en el país, en Bolivia, estamos viviendo una situación de crisis de empleo, y sobre todo crisis de empleos de calidad. El desempleo continúa
afectando más a los jóvenes, a las mujeres, a la gente con mayor calificación laboral, vale decir profesional, técnico, etcétera, y a los más pobres. Pero lo más preocupante es que lo que se ha ido generalizando, o creciendo más bien, son los empleos llamados precarios extremos. Interesaba conocer los tipos de metas u objetivos profesionales planteados por los participantes y su relación con las temáticas abordadas, observando supuestos puntos de partida y reglas que configuraban la práctica, valores e intereses del joven profesional. Siempre y cuando uno entre en conciencia y sea empático con su realidad, pues va a generar un compromiso hacia ella. Y si genera un compromiso, pues va a ser una obviedad el empezar a utilizar los derechos humanos de una forma correcta y una forma en la cual se pueda separar de todo esto que ha ido meleando, si se quiere, en nuestra profesión, que es la corrupción, la ambición, el poder. ¿Qué significa ser abogado en contextos de desigualdad socioeconómica? ¿Qué debe significar? ¿Es posible pensar una abogacía popular sin abogados? En su caso, ¿en qué sentido? ¿Qué hábitos y destrezas deben poseer los abogados comprometidos con los sectores en condiciones de vulnerabilidad? ¿Existe una función social del abogado? ¿Resulta legítimamente exigible un ejercicio popular de la abogacía? Todas estas interrogantes articularon la realización del diálogo formativo, el mismo que permitió analizar la formación de las abogadas y abogados como uno de los mayores retos de la profesión jurídica, lo que llevó a conducir que los diseños curriculares para la formación de abogados y abogadas tienen que ser referentes críticos que problematicen contextos. Ya ha sobrepasado mis expectativas, verdaderamente, desde las primeras clases que tenían que ver más con un tema teórico hasta las últimas que ya tienen que ver con un tema de aplicación. Nos han podido brindar nuevas perspectivas sobre el pluralismo jurídico, muchos conocimientos sobre lo que son las teorías críticas al derecho y además han podido aportar con una experiencia propia que ellos tienen.